Cruz, ministro de Ciencia y Tecnología de Costa Rica, nuestro anfitrión. Y a diferencia de las sesiones anteriores, el balance de género de la tarde cambia. Y tendremos en este momento una discusión de los resultados del taller por parte del Dr. Sagasti, nuestro experto invitado y voz de la conciencia de la ciencia y la tecnología latinoamericana, que nos va a hablar un poquito de qué hacer ahora con todo esto que nosotros acabamos de resumir en una matriz de Excel. Así que nos va a dar un poquito de una idea de cómo seguir. Y luego tendremos la clausura por parte del Dr. Jorge Grandi, director de la Oficina Regional de Ciencias para América Latina de la UNESCO, y el ministro de Ciencia y Tecnología, Alejandro Cruz. Así que, doctor Sagasti. Bien, muchas gracias, Ernesto. En primer lugar, muchas gracias a todos ustedes, a la UNESCO, al Ministerio de Ciencia y Tecnología, a todos los participantes por la invitación a estar con ustedes. Y más que decirles qué es lo que tienen que hacer, que se lo saben ustedes mucho mejor que yo, quisiera hacer un muy breve recuento de qué es lo que ha sucedido en la región y en la subregión en estos temas que ustedes han venido tratando y qué es lo que podría hacerse corto y mediano plazo para concretar las iniciativas que ustedes han planteado. En primer lugar, los antecedentes de la cooperación en ciencia y tecnología en América Latina son bastante antiguos. La Oficina Regional de la UNESCO en América Latina fue creada en Montevideo en 1949 como Centro de Cooperación Científica. O sea, a los 4 años que se creó la UNESCO, se creó este Centro de Cooperación, y a lo largo de los últimos años ha ido cambiando de nombre y todo, pero siempre ha mantenido como una de sus constantes la idea de promover la cooperación en ciencia, tecnología, primero ciencia, luego se añadió tecnología, y luego los temas de innovación en la región desde fines de los años 40. Sin embargo, fue solo a partir de los años 60 en que este tema empezó a cobrar una vigencia mucho más activa en la región. Por un lado, la UNESCO, con un mandato de la Asamblea General de 1960, realizó una serie de estudios sobre políticas científicas y tecnológicas en América Latina, que culminaron en la reunión de Castalla en 1965. En paralelo, la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos también hizo estudios similares y promovió la creación de varias instituciones, pero fue el discurso del presidente Kennedy, algunos se acuerdan que estuvo el presidente Kennedy en 1961, cuando lanzó la Alianza para el Progreso, en lo cual él planteó muy claramente que, pues, y voy a citar, el genio de nuestros científicos nos ha proporcionado los medios de traer abundancia a nuestro suelo, fortaleza a nuestra industria, conocimientos a nuestras gentes. Por primera vez podemos romper las últimas cadenas de la pobreza y la ignorancia, libertar a nuestro pueblo para el logro de los anhelos espirituales e intelectuales que siempre han impulsado nuestra civilización. 1961. Poco después de esto, entre el 64 y el 67, la Organización de Estados Americanos organizó una serie de reuniones que culminaron en 1967 en la reunión de Punta del Este en Uruguay. Esta es una reunión sumamente importante porque fue la primera vez en la cual, de un conjunto de planteamientos muy generales, se pasó a una idea concreta y práctica. En esta reunión de presidentes de Punta del Este, que voy a leer muy rápidamente parte de la declaración, se decía que Latinoamérica se incorporará a los beneficios del progreso científico y tecnológico de nuestra época para disminuir así la creciente diferencia que los separa de los países altamente industrializados en relación con sus técnicas de producción y sus condiciones de vida. Se formularán o ampliarán programas nacionales de ciencia y tecnología. Se pondrá en marcha un programa regional. Me paro allí porque sigue siendo un poco parado. Este programa regional, que se acordó en 1967, tomó forma en el 69, 2 años después, de una manera muy especial.
Como parte de la Alianza para el Progreso, los Estados Unidos se comprometieron a poner $2 por cada dólar que pusieran los países latinoamericanos. Por lo tanto, la contraparte de cada dólar que poníamos en la región se convertía automáticamente en 3. Y durante 10 a 15 años aproximadamente, este programa movilizó $100 millones de esa época. Algunos programas realmente exitosos, como el programa de metalurgia a nivel regional que dirigió Jorge Sábato, fue uno de los primeros que tuvo gran impacto. Como se imaginan ustedes, la situación fue cambiando con la llegada del presidente Nixon a Estados Unidos, mucho más con la llegada del presidente Reagan, y el programa regional de desarrollo científico y tecnológico desapareció a principios de los 80 y dejó de operar para todos los efectos. 80 fueron la década perdida para América Latina, como lo llamó Enrique Iglesias, crisis de la deuda, crisis de inflación, problemas económicos, etc. Y el tema de ciencia y tecnología, como es perfectamente comprensible, desapareció de la escena política para la mayoría de los países de la región, con solo la excepción de Brasil y Chile. El resto de países tuvieron unas enormes dificultades y por razones muy claras, cuando no hay recursos públicos, cuando hay periodos inflacionarios, cuando hay restricciones a la importación, a los empresarios o a los funcionarios públicos, lo último que les interesa es la ciencia y la tecnología. Yo recuerdo un empresario que en los años 80 en el Perú le decía: yo, mira, cuando tienes que preocuparte por resguardar todos tus activos de ciencia y tecnología, todo lo que has adquirido en tecnología, todo lo que has adaptado, me decía, Francisco, tú estás con un proceso inflacionario de más de 300% por año. La persona más importante de mi empresa es el gerente financiero. En un mes se pueden diluir todos mis activos. ¿Crees que voy a pensar en algo de mediano y largo plazo como ciencia y tecnología, como investigación? A mí me interesa la supervivencia financiera de mi empresa. Eso sucedió en muchísimos países de la región y no se pudo concretar ningún otro programa regional significativo de cooperación. Los años 90 vieron muchísimas sugerencias, muchísimos planteamientos, también durante el decenio del 2000, pero francamente ni a nivel subregional ni a nivel regional hemos logrado reproducir lo que tuvimos durante los 60 y los 70 en la región. El Pacto Andino trató de hacerlo, funcionó por muy poco tiempo, durante los 70 también, luego vino la crisis del retiro de Chile, luego vino la crisis de los países andinos, Sendero Luminoso en el Perú, los problemas en Bolivia, en Ecuador, etc. El resultado es que ni a nivel regional ni a nivel subregional se logró. Mercosur intentó hacer algo, pero francamente las diferencias entre las economías brasileña y argentina y las diferencias en políticas económicas simplemente hicieron que esto fuera una situación prácticamente, yo diría, desesperada. No había mucho que hacer. A principios del segundo decenio del siglo XXI, la región y esta subregión está en una situación completamente diferente. Somos probablemente la única región del mundo, y eso es uno de los temas que he tratado en este pequeño documento, este libro que vamos a empezar esta tarde. Somos la única región del mundo que tiene el conjunto de elementos básicos necesarios para que nos vaya muy, muy bien durante los próximos 2 a 3 decenios, en términos de población, en términos de recursos, en términos de energía, en términos de biodiversidad, en términos de mercado interno, en términos del dividendo demográfico que tiene nuestra población en América Latina. Tendremos por los próximos 3 decenios más personas en edad de trabajar que personas dependientes. En fin, por todas esas razones, cuando uno lo compara, incluso con China, con África, con el Medio Oriente, con Europa, con los Estados Unidos, tenemos oportunidades extraordinarias. Sin embargo, el talón de Aquiles, el problema central, es la capacidad científica y tecnológica, porque como todos lo sabemos, no necesito decirlo en este foro, en la sociedad del conocimiento, si no se tiene la capacidad de generar y utilizar conocimiento, ciencia, tecnología y hacer innovación tecnológica avanzada, simple y llanamente no vamos a poder sobrevivir ni competir
efectivamente ni en términos de mejorar la calidad de vida de nuestra ciudadanía. Entonces, este es el gran tema pendiente de la región. Tenemos prácticamente todo lo demás que necesitamos menos esto. Cuando uno contrasta estas enormes posibilidades con la pobreza de la capacidad regional, y las excepciones, la excepción central sigue siendo Brasil, por supuesto, y mucho menor medida Chile, y estamos viendo los problemas que tiene Chile ahora en su sistema educativo con todas estas revueltas de estudiantes, pero cuando uno contrasta la envidiable situación económica que tenemos, las enormes posibilidades del futuro, con las limitaciones en la capacidad científica y tecnológica, uno se pregunta una vez más por qué no hemos podido durante los últimos 30 años concretar una serie de iniciativas que nos permitan conjuntamente como región avanzar hacia la creación y consolidación de capacidades científicas y tecnológicas. Bueno, hay muchísimas razones, pero simplemente para mencionar algunas, estas se derivan de una reunión que hubo el año pasado. No sé si algunos de ustedes estuvieron presentes. Creo que vino alguien de Panamá, de su organización. Fue una reunión organizada por el Banco Interamericano de Desarrollo, por parte de competitividad, y aquí en Costa Rica la anfitriona era la viceministra Amparo Pacheco, del Congreso Exterior. Y entre los resultados de esa reunión, vemos varios resultados muy similares a los que vimos en estos 2 días que tuvieron ustedes aquí. Pero una de las cosas que se hizo es tratar de identificar por qué no se había podido concretar los programas de cooperación en la subregión. Y voy a hacer un listado muy corto de algunos de los temas. Primero, dificultades para desarrollar estrategias regionales o acciones concertadas y para institucionalizarlas, debido o a la falta de experiencia o al escepticismo de algunas autoridades nacionales. Lo que nos dijo uno, mira, simplemente no nos creemos a veces los unos a los otros, y serios, comentarios que no se hizo en público, pero hay unos pasadizos en ese momento. Segundo, de que hay un número relativamente reducido de experiencias subregionales exitosas, lo cual no genera mucho entusiasmo. Tercero, que hay una gran diversidad de situaciones y objetivos gubernamentales en los países de la subregión, que hacen difícil armonizar metas y planteamientos de cooperación. Otro problema que plantearon era la necesidad de sostener los esfuerzos de cooperación en el mediano y largo plazo, durante lapsos que exceden los periodos gubernamentales de los países de la subregión. Luego el tema de la competencia por recursos, que muchas veces, como les he dicho a ustedes ahora, otorga prioridades a otros temas que a la ciencia y la tecnología. Y en fin, hay otros factores que han impedido que se concrete esto, pero lo más importante que salió de esa reunión, y creo que ha salido de esta reunión, es que ninguna de estas dificultades es insuperable y menos ahora. Si pueden haber tenido mucha importancia y evidencia y haber sido factor de separación entre los países hace algunos años, no tiene ninguna justificación en la actualidad. Y por esas razones yo creo que es perfectamente posible plantear en los próximos años, digo en los próximos meses quizá, concretar algunas de las sugerencias que ustedes han planteado. Lo curioso es que coinciden también con las conclusiones, casi los mismos temas de este seminario que se hizo el año pasado por sus contrapartes en comercio exterior y algunos miembros de la comunidad científica, tecnológica, las autoridades de ciencia y tecnología. Allí se planteó la idea de la facilidad financiera subregional, los programas conjuntos de cooperación muy similares a lo que ustedes han planteado. Ustedes han entrado en mucho más detalle y los han vuelto más operativos de lo que se tenía en esa reunión, que se quedó a un nivel un poco más amplio. Pero lo importante es que lo que ustedes han puesto en esta matriz, en resumen, es una especie de programa de acción bastante concreto. Por supuesto que todavía faltan los detalles, pero esos detalles no se van a concretar en una reunión de este tipo. Para eso se requiere un especialista que vaya a todos los países. ¿Qué es lo que falta entonces? La única cosa que se me ocurre que podría sugerirles, y les digo, no sé si tendré éxito en sugerir esto, porque lo vengo haciendo hace muchos años, con pocos resultados. La siguiente etapa de este esfuerzo, yo creo
creo que involucra el escoger 2 o 3, no más de 3 temas que por su importancia y sus posibles consecuencias e impactos son la clave para promover la cooperación y el desarrollo de capacidades individuales y conjuntas en la sociedad. Yo creo que si se logra identificar, que ustedes lo han puesto, en primer lugar este tema de la facilidad financiera, esto no suena tan loco como se pudiera creer. Entre las cosas que surgieron de esa reunión, por ejemplo, había un estimado del monto que podría tener esta facilidad financiera subregional. Surgió el ejemplo que se tenía de México con los Estados Unidos en la Fundación FUME, que resultó como consecuencia de la aprobación del Tratado de Libre Comercio y que apoya a las empresas mexicanas y a los institutos de investigación mexicanos, etc. Y hay una serie de otros mecanismos que ya tiene el Banco Interamericano de Desarrollo en marcha y otros organismos internacionales que permitirían con relativa facilidad, y para esto me refiero que los problemas de carácter institucional, organizativo, técnico y financiero no son imposibles. Ya tenemos suficientes ejemplos para plantear la idea que una facilidad financiera subregional o regional puede llevarse a la práctica sin que haya ningún obstáculo técnico, financiero, institucional o administrativo productivo. Pero para esto hay un trabajo pendiente. Y ese trabajo pendiente es un trabajo que tiene una mezcla de contenido técnico, como se en su momento, pero sobre todo un alto contenido de carácter político. Alguien tiene que tomarse el trabajo de ir país por país, conversar con las autoridades, poner opciones, ver cuáles son las respuestas que suscitan más entusiasmo, ver dónde están los recursos disponibles, conversar con los organismos internacionales para ver qué es lo que pueden hacer. Por lo menos ya sabemos que la UNESCO y que el BID están sumamente interesados. Habría que ver si el BESI estaría interesado, si la Corporación Mexicana de Fomento también estaría interesado en participar, y de esta manera empezar a obtener y pasar a la siguiente etapa. Yo lo que veo claramente es que un grupo de trabajo de los países de la subregión, con el apoyo técnico de la UNESCO y del BID, perfectamente podrían convocar o financiar un estudio de diseño de una facilidad financiera regional que, dicho sea de paso, permitiría hacer muchas de las cosas que ustedes han planteado: la creación de capacidades para gestión, la colaboración en reflexión sobre política científica y tecnológica, el tema de los posgrados. Sin una facilidad financiera esto se vuelve mucho más difícil. Yo creo que por ahí es donde debería empezar el ejemplo. Si se ponen de acuerdo y 3 países por lo menos hacen un pedido al Banco Interamericano de la UNESCO, una cooperación técnica no reembolsable con unos términos de referencia muy claros sobre lo que es el diseño y un mandato al grupo que lo diseñe de dar la vuelta y tener las consultas de carácter político, muy pronto, una vez llegado a las opciones de diseño, sería posible pasar a una segunda etapa, que sería, como ya hay experiencia por parte del BID, convocar a un grupo de donantes, reunirse, por ejemplo, ya habíamos mencionado en los pasillos la posibilidad de reunirse en París. La sede del BID en París ha logrado durante muchas veces convocar a consorcios de donantes. Ahí tenemos a la UNESCO y preguntarle a la Unión Europea, porque conoce perfectamente lo que puede y no puede hacer, se ha mencionado aquí en el programa, convocar a Finlandia, convocar a Suecia, convocar a Noruega, convocar a Holanda, Francia, España, Inglaterra, hasta Italia, para ver qué tanto estarían dispuestos a colaborar con esta facilidad financiera bajo los términos de referencia que ya se habían descritos en este estudio previo financiado por Si no se hace eso, disculpen, pero creo que estaremos 2 o 3 reuniones más repitiendo y rehaciendo la práctica. Yo creo que ya la situación está muy madura. Todos ustedes tienen la capacidad y el contacto político para realizar la voluntad. Pero yo diría que eso, como paso práctico, es lo siguiente que habría que hacer. Si no se logra hacer eso, bueno,
volveremos a reunirnos en un lugar tan hermoso como este dentro de 2 o 3 años. Seguiremos, quizá ya no seremos nosotros, serán nuestros sucesores en las respectivas organizaciones, pero francamente ya tenemos más de 30, 35, 40 años desde que se creó y se puso en práctica la primera experiencia exitosa en este campo de educación y hacia adelante. Muchas gracias, Francisco, por estas reflexiones y por estas ideas de cómo podemos ir adelante en los próximos meses. Bueno, ahora estamos en el final de este encuentro. Voy a pedir a Jorge Grandi, el ministro de Ciencia y Tecnología, si quiere venir a la mesa principal para... Aquí está perfecto. ¿Está bien? Perfecto. Me parece ahora aquí. Bueno, nos toca, señor ministro, y a mí hacer un balance de este foro, que por supuesto el resultado es extremadamente positivo, pero yo quería un poquito retomar 3 o 4 puntos esenciales para cuál es el marco referencial global que tenemos como UNESCO, cómo estamos llegando a estos resultados. Voy a repetir 3 párrafos del inicio de la actividad, porque creo que es importante la responsabilidad y las prioridades que nos marcan los Estados miembros, el ministro a nivel global, cómo nosotros hemos bajado estas prioridades globales a nuestra región, y también la necesidad muchas veces de ajustar todo esto a las subregiones, visto la heterogeneidad que existe en América Latina y también la homogeneidad desde el punto de vista de culturas científicas y culturas políticas que nos ayudan a poder trabajar juntos. Los 3 mandatos globales que tenemos en ciencia y tecnología para UNESCO es ayudar a los países a formular y aplicar políticas sobre ciencia, tecnología e innovación y a mejorar su medio de acción en la materia, aprovechando cuando convenga lo que pueda aportar el saber local e indígena y promover el acceso a conocimientos y a los servicios básicos en el terreno de la ciencia y la técnica mediante tecnologías de vanguardia, sobre todo en los países en desarrollo. En segundo lugar, reforzar la enseñanza de la ciencia y la tecnología, así como la creación de capacidades humanas e institucionales y las correspondientes políticas en relación con las ciencias fundamentales, la ingeniería y las energías renovables, procurando especialmente impulsar la elaboración de planes de estudio, una enseñanza de la ciencia y la ingeniería de calidad, la utilización de la ciencia para responder a los problemas actuales, el uso mancomunado de la capacidad científica y de investigación, así como la cooperación sur-sur y la cooperación triangular norte-sur. En tercer lugar, se nos ha encomendado aprovechar las posibilidades que brindan las aplicaciones científicas y tecnológicas para la erradicación de la pobreza, el desarrollo sostenible y otros objetivos de desarrollo, también para afrontar los desafíos de cambio climático e integrar la cuestión de la igualdad entre hombres y mujeres y favorecer a grupos insuficientemente representados, en especial promoviendo los vínculos entre educación, investigación y desarrollo. Siguiendo estos mandatos, la oficina ha decidido en 2009 entonces organizar con las principales instituciones científicas técnicas de América Latina y el Caribe desarrollar el primer foro realizado en México, y nos llevó a que teníamos que prepararnos para dar una respuesta a Budapest +10, puesto que la declaración de Santo Domingo, como también lo citamos, había hecho una contribución de América Latina y el Caribe a la declaración mundial de Budapest. Con esos antecedentes no podíamos ir con los brazos cruzados y las manos sin nada para poder aportar. Entonces se inició ese proceso de consulta para evaluar de alguna manera las fortalezas y las debilidades de nuestra región y repasar los compromisos
que nos habíamos encomendado. Y bien, ese ejercicio fue extremadamente rico, más de 70 científicos, actores de la sociedad civil y organismos públicos, intercambiar experiencias, ideas, y salió el idea de tener una declaración escrita y no solamente quedarnos en una declaración, sino justamente preparar un programa de acción, un programa estratégico para la región. Como decía Francisco, durante muchas décadas lo hemos intentado, con algunos resultados muy escasos. Creemos que este es el momento, y totalmente de acuerdo con Francisco, tenemos una cultura económica y social y una fortaleza en la región para poder soportar las crisis que hoy nos acompañan a nivel global, no solamente la crisis financiera, creo que la crisis alimentaria, la energética, la medioambiental. Estamos muy preparados para articular estas cuatro crisis en una propuesta creativa y superadora de la situación. Tenemos un desafío muy grande, puesto que no solamente tenemos el tercer foro, donde vamos a tener que decidir cómo va a ser nuestro programa. Va a ser la segunda semana de diciembre, tenemos algunas dificultades de agenda, pero vamos a intentar mantenerlo, porque pienso que en 2011 es fundamental tener resultados en el 2011, puesto que los desafíos del 2012 y 2013 son muy grandes para la región y para el mundo. Tenemos en 2012 Biomagen, en la que hemos ya preparado unas propuestas muy interesantes de la comunidad científica, por un lado. Nosotros venimos de México, en el que más de 68 científicos han intercambiado ideas y experiencias. Tenemos un resultado muy concreto que va a ser llevado a los gobiernos en la reunión de Santiago. Y tenemos un documento interagencial de alta calidad en el que 20 agencias del Sistema de Naciones Unidas han participado para poder darles un aporte de la perspectiva, por supuesto, de las agencias de Naciones Unidas para los gobiernos en Río Magdalena. Y el otro desafío muy grande que tenemos como región es el Foro Mundial del 2013 en Brasil, que es resultado de todo este ejercicio desde el 2009 hasta la fecha. Porque al llevar estas propuestas a Budapest, América Latina tuvo un rol muy importante, condujo gran parte de la reflexión y la capacidad de que, bueno, los tres países grandes, Brasil, Argentina y México, se unieron para forzar un poco el ejercicio de que Budapest tenía que, de alguna manera, empezar a desprenderse de Budapest y que podía tener un foro en algún país, una región del sur. Y bueno, se decidió con las autoridades brasileñas y húngaras que el próximo evento del 2013 el Foro Mundial sería en Brasil. Los resultados, como ustedes saben, hemos trabajado aquí durante todos estos días en los pilares que nos habíamos puesto de acuerdo en la declaración de Buenos Aires, pero eso era nada más que un marco de trabajo referencial que tenía que ser ajustado por distintas subregiones. Tuvimos el resultado de Mercosur y estamos ahora a punto de cerrar el balance del resultado de la consulta de América Central, y después nos queda Caribe y la comunidad andina. Teníamos 5 pilares que han sido perfeccionados, han visto que teníamos un pilar que era un nexo, pero ahora lo hemos unido porque nos parece muy importante que lo podamos reunir en un solo pilar que hemos llamado gestión estratégica de información. Creo que es muy interesante ese concepto de ese pilar. La facility que nos hablaba Francisco, que creo que tenemos que profundizar en ello. Un elemento que ha salido de esta reunión mucho más fuerte que salió en México en la redacción del documento en Brasil, en Río de Janeiro y en Buenos Aires, la necesidad de coordinar todas las acciones a nivel regional de todos los actores públicos y privados. Es necesario fortalecer, y esta reunión todos los representantes de los países de Centroamérica han aportado una cantidad de elementos que están en el primer pilar de cómo se puede mejorar la coordinación a nivel de la región. Bien, se ha fortalecido la idea de que
crear capacidades para la gestión de ciencia, tecnología y innovación de la región, y la escuela de gestión creo que ha sido apoyada y sabemos que hay otras experiencias ya en marcha que tenemos que coordinarla y articular. Y bien, el pilar de la reflexión sobre el futuro, sobre la perspectiva de la ciencia, la tecnología y la innovación, también se ha dado un montón de aportes a nivel de ese pilar, y un montón y un conjunto que aquí usted lo puede ver en la extrema derecha de este trabajo, en el que se especifican de alguna manera las prioridades y las necesidades para Centroamérica, necesidades también específicas que están en el marco global, pero que atienden a necesidades subregionales. Yo creo que hemos tenido un balance extremadamente positivo. Este tipo de ejercicio ojalá pudiésemos practicarlo, que no es necesario no tener resultados para contarnos. Creo que va a ser importante que podamos mantener a nivel de las oficinas subregionales este tipo de ejercicio para poder actualizar el programa. Esperemos entonces que en diciembre podamos concluirlo, validarlo, y estoy seguro de que tenemos unas herramientas muy interesantes para poder encontrar, como decía Francisco Sagasti, nuevos socios para que se sumen a esta propuesta, que es una propuesta que ha sido desde el primer momento una propuesta inclusiva con todos los actores interamericanos, iberoamericanos, también de otras agencias del sistema de las Naciones Unidas. Es abierta a un montón de actores. Hoy hablaste digamos, de la parte andina, digamos, voy a hablar con Enrique, tengo una reunión con Enrique García el lunes de video, y creo que lo primero que le voy a decir antes de todo es que